Hola a todos, a todas y a todos. Soy Mariela Astudillo, soy logopeda y vocóloga especializada en feminización de la voz y en armonización de la voz. Contaros un poquito que yo llevo desde 2004 feminizando voces y trabajando con personas trans para efectivamente que encuentren ese equilibrio vocal y sobre todo esa armonía entre la persona que son y cómo se expresan. Son casi 20 años de experiencia, casi 20 años luchando por los derechos trans y por los derechos LGBT en general, y efectivamente pues es con mucho orgullo que os hablo un poquito de la experiencia que yo tengo en este terreno. En 2004, cuando empecé a trabajar con personas trans, está claro que el mundo no era lo que es hoy, sino que teníamos pues muchísimas tormentas por todos lados, tormentas sociales, etcétera, falta de aceptación. Incluso yo misma, como profesional, como logopeda, no me aceptaban para nada, o sea, no aceptaban el trabajo que yo hacía, porque efectivamente en aquella época todo lo que era trans era considerado todavía como algo patológico, como algo pues perverso, incluso todo lo queer. Es decir, que incluso cuando yo presenté el tema de mi tesis en la escuela en la que yo estaba, en la universidad en la que yo estaba, pues me lanzaron el comentario de si yo iba a encontrar en mis pacientes en la calle, porque efectivamente en aquella época la prostitución era casi una de las únicas salidas que tenían las personas trans, las mujeres trans, para poder sobrevivir. Es decir, que yo vengo de una época en la que cuando empecé mi trabajo de feminización de la voz, las cosas no eran para nada como hoy. Entonces, toda esta experiencia me ha permitido desarrollar no solo una metodología, no solo hablemos de la parte técnica o de la parte tal, sino me ha permitido ser mucho más humana y sobre todo entender cuál es la cuestión trans y cómo efectivamente la transidentidad ha evolucionado a lo largo de estos últimos 20 años para llegar a ser hoy lo que es. Entonces, toda esta experiencia me ha permitido, no solo a nivel profesional, sino sobre todo a nivel humano, construir una manera de permitir, de alcanzar resultados a mis aprendices de manera sólida, de manera eficaz, pero sobre todo apostando por la cosa más importante de este entrenamiento, que es la persona que está enfrente mía. Muchas veces hablamos de feminización y escucho que las personas pues hablan de ejercicios, de tal y tal, pero realmente la parte más importante de este entrenamiento eres tú. Es decir, y esto no es un cliché ni es una frase hecha, sino que efectivamente yo no puedo trabajar con personas sin saber quién es la persona que está enfrente mía. Tu identidad es una cosa, tu identidad de género es una cosa, pero encuentro que últimamente se habla mucho de identidad de género en detrimento de la identidad global. Tu identidad global es mucho más importante que tu identidad de género. Es decir, ¿quién eres tú? No solo si eres una mujer, un hombre o poco importa o una persona fluida. No. Lo más importante es quién eres tú. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo sientes el mundo? ¿Cuál es tu definición también de una voz femenina o de una voz masculina, etcétera? O simplemente de una voz. ¿Qué es lo que para ti una voz tiene que representar o tiene que hacer para que tú puedas realmente expresarte tal y como quieres? Entonces, esa identidad ligada de cerca con la personalidad es lo que yo pongo en el centro de mi entrenamiento. Así que si deseas feminizar tu voz, armonizarla o simplemente hacer un trabajo en el que vas a potencializar todos tus talentos vocales o toda tu energía vocal realmente siendo como tú eres, contáctame, aquí estoy para ayudarte. Un abrazo. Si te ha gustado este contenido, sígueme para más vídeos.